En un pequeño pueblo del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, María Elena, una mujer de 52 años que trabaja como cocinera en un restaurante local, ha sido objeto de burlas y humillaciones por parte de los habitantes del pueblo debido a su edad y su soltería. Su vida cambia cuando conoce a Santiago, un hombre de origen apache de 48 años que llega al pueblo huyendo de un pasado doloroso. Entre ellos, surge una conexión profunda que desafía los prejuicios de la comunidad y demuestra que el amor verdadero no conoce de edades ni de heridas del pasado. El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas desgastadas de la pequeña casa de adobe donde María Elena Hernández se preparaba para otro día más. A los 52 años, sus manos curtidas por años de trabajo duro se movían con precisión mecánica mientras trenzaba su cabello canoso en una coleta baja. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que había aprendido a encontrar dignidad en la soledad, aunque el pueblo de San Rafael del Desierto parecía empeñado en recordarle constantemente que era la solterona del lugar. «Buenos días, María Elena», se susurró a sí misma, como hacía cada mañana desde hacía 10 años. Era un ritual que le daba fuerza para enfrentar las miradas burlonas y los comentarios hirientes que la esperaban en las calles polvorientas de su pueblo natal. San Rafael del Desierto era uno de esos lugares donde todos se conocían desde la infancia, donde los chismes viajaban más rápido que el viento del desierto y donde las tradiciones se aferraban con más fuerza que las espinas del nopal. Ubicado a apenas 50 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el pueblo había visto pasar décadas manteniendo sus costumbres intactas, especialmente aquellas que dictaban que una mujer de la edad de María Elena debía estar casada, con hijos y nietos. Caminó por las calles empedradas hacia el restaurante La Cocina de Esperanza, donde trabajaba como cocinera principal desde hacía 15 años. El aire matutino llevaba el aroma característico del desierto, tierra seca, salvia y la promesa de otro día caluroso. A medida que avanzaba, podía sentir cómo las cortinas se movían en las ventanas, cómo las voces se callaban a su paso y cómo se reanudaban en murmullos cuando creían que ya no podía escucharlas. «Ahí va la María Elena», escuchó decir a doña Carmen desde su portal. 52 años y ni un pretendiente. Debe ser que los santos ya se cansaron de escuchar sus rezos. Las risas que siguieron al comentario se clavaron en el pecho de María Elena como espinas. Aceleró el paso sin voltear, apretando los puños dentro de los bolsillos de su falda floreada. Había aprendido que responder solo alimentaba más el fuego de las habladurías. Al llegar al restaurante, se refugió en la cocina, su santuario personal. Entre los fogones, las especias y el aroma del café recién molido, María Elena encontraba paz. Ahí era respetada, valorada por su sazón incomparable y su dedicación. Don Roberto, el dueño del lugar, la saludó con una sonrisa genuina. «María Elena, gracias a Dios que llegaste. Tenemos una reservación grande para el almuerzo, una empresa de la capital que viene a revisar unos terrenos». «No se preocupe, don Roberto, todo estará listo», respondió ella, atándose el delantal con movimientos precisos. En la cocina, su edad no importaba, solo importaba su talento. Mientras preparaba la masa para las tortillas, María Elena reflexionaba sobre su vida. Había tenido pretendientes en su juventud, pero las circunstancias siempre conspiraron contra ella. Primero fue cuidar a sus padres enfermos, luego ayudar a criar a los hijos de su hermana menor cuando ésta enviudó. Cuando finalmente tuvo tiempo para sí misma, el pueblo ya la había etiquetado como la solterona, y los hombres de su edad estaban casados o buscaban mujeres más jóvenes. María Elena, la voz de Lupita, la mesera más joven, la sacó de sus pensamientos. «¿Está bien?» «La veo muy pensativa». «Estoy bien, mijita, solo pensando en los ingredientes para el guiso». Lupita, una chica de 23 años con ojos compasivos, se acercó más. «No les haga caso a las malas lenguas del pueblo. Usted es la mejor cocinera de todo el norte de México. Eso es lo que importa». María Elena le sonrió con gratitud. Lupita era una de las pocas personas que la trataba con respeto genuino, sin lástima ni condescendencia. El día transcurrió como todos los demás. Los comensales elogiaron su comida, pero ella permaneció invisible en la cocina. Al atardecer, cuando el último cliente se fue, María Elena se quitó el delantal y se preparó para el regreso a casa.
¿Puedo acompañarla?, preguntó Lupita. Voy en la misma dirección. Caminaron en silencio por las calles que comenzaban a llenarse de las luces amarillentas de los faroles. El pueblo se preparaba para la noche y con ella para los rituales sociales de los cuales María Elena siempre había sido excluida. Lupita, dijo finalmente, ¿tú crees que es demasiado tarde para que alguien como yo encuentre el amor? La pregunta surgió de lo más profundo de su corazón, cargada de años de soledad y esperanzas aplazadas. Lupita se detuvo y la miró con seriedad. Señora María Elena, el amor no tiene edad. Mi abuela siempre decía que el corazón no lleva calendario. Además, usted es una mujer hermosa, trabajadora y con un corazón noble. Si las personas de aquí no lo ven, es porque están ciegas. Al llegar a su casa, María Elena se despidió de Lupita y entró a su pequeño hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su familia, recuerdos de tiempos más felices cuando sus padres vivían y la casa se llenaba de risas. Ahora el silencio era su único compañero. Se preparó una cena sencilla y se sentó en el portal a ver las estrellas. El cielo nocturno del desierto era su consuelo, vasto y lleno de posibilidades. Esa noche, como muchas otras, María Elena se permitió soñar con que algún día llegaría alguien que la viera no como la solterona del pueblo, sino como la mujer valiosa que sabía que era. Sin saberlo, ese alguien ya se dirigía hacia San Rafael del Desierto, trayendo consigo su propio equipaje de dolor y esperanza. La madrugada del sábado trajo consigo un viento inusual que removía la arena de las calles de San Rafael del Desierto. María Elena despertó con una sensación extraña, como si algo importante fuera a suceder. Había aprendido a confiar en esas intuiciones que le venían desde niña, un don que su abuela materna le había dicho que era herencia de su sangre indígena. Se vistió con más cuidado que de costumbre, eligiendo su blusa azul cielo, la que le había regalado su hermana y que realzaba el color de sus ojos. Sin saber por qué, se aplicó un poco del perfume de rosas que guardaba para ocasiones especiales. El espejo le devolvió la imagen de una mujer que, a pesar de los años y las penas, conservaba una belleza serena y auténtica. Al salir de casa, notó que el pueblo tenía un ambiente diferente. Los perros ladraban con más insistencia, las mujeres se asomaban más frecuentemente a sus ventanas y había un murmullo constante en las conversaciones matutinas. Algo estaba pasando en San Rafael del Desierto. María Elena, la detuvo doña Esperanza, la vecina más chismosa del barrio. ¿Ya te enteraste? Llegó un forastero anoche. Dicen que es un apache, un indio de verdad. Se hospedó en el hotel de don Joaquín. El corazón de María Elena se aceleró sin razón aparente. ¿Un apache? ¿Aquí en el pueblo? Sí, mijita. Llegó en una camioneta vieja, con una mochila y una guitarra. Don Joaquín dice que habla perfecto español, pero que se ve que ha sufrido mucho. Tiene cicatrices en las manos y una tristeza en los ojos que da miedo. María Elena asintió y continuó su camino, pero su mente no podía dejar de pensar en el misterioso visitante. Los apaches habían sido parte de la historia de esa región durante siglos, pero era extraño que uno llegara solo a un pueblo tan pequeño. En el restaurante, la conversación giraba en torno al mismo tema. Don Roberto estaba visiblemente nervioso, limpiando vasos que ya estaban limpios mientras hablaba con los primeros clientes del día. «No sé qué busca aquí», decía don Roberto. «Los apaches son gente brava, guerreros. No vendrá con buenas intenciones». «Don Roberto», intervino María Elena mientras se ponía el delantal, «no todos los apaches son como nos muestran en las películas. Son personas como nosotros, con sus propias historias y dolores». «Ay, María Elena», respondió doña Remedios, una cliente habitual, siempre tan ingenua. «A tu edad ya deberías saber que los hombres que llegan solos a un pueblo traen problemas». El comentario hirió a María Elena, pero se concentró en preparar el desayuno. Mientras cortaba jitomates y cebolla, no podía evitar sentir curiosidad por el forastero. Había algo en la descripción de don Joaquín que la intrigaba. La tristeza en los ojos, las cicatrices en las manos, la guitarra. Sonaba como alguien que había vivido mucho y sufrido más. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el sol ya calentaba las calles empedradas, la puerta del restaurante se abrió con suavidad. María Elena estaba concentrada en la cocina, pero pudo escuchar cómo las conversaciones se detuvieron abruptamente. Un silencio pesado se instaló en el comedor. «Buenos días», dijo una voz profunda y cálida. «¿Podría desayunar algo?»
María Elena se asomó discretamente desde la cocina y lo vio. Santiago Guerrero tenía 48 años, pero aparentaba llevar el peso de muchos más. Su piel morena estaba curtida por el sol y el viento. Su cabello negro con hebras plateadas estaba recogido en una coleta baja, y sus ojos oscuros tenían esa profundidad que solo da el sufrimiento transformado en sabiduría. Vestía jeans desgastados, una camisa de algodón blanca y botas de trabajo. En sus manos, efectivamente, se podían ver pequeñas cicatrices que hablaban de una vida dura. «Siéntese donde guste», dijo don Roberto con cierta frialdad. «¿Qué va a ordenar?» «Lo que me recomiende la casa», respondió Santiago con una sonrisa amable que no logró ocultar completamente la tristeza en sus ojos. «Y si me permite, un café bien cargado». María Elena sintió un impulso inexplicable de preparar personalmente el desayuno para el forastero. Mientras cocinaba huevos rancheros con especial cuidado, agregando un toque extra de cilantro y preparando tortillas frescas, podía escuchar las conversaciones susurradas en el comedor. «¿De dónde viene?», preguntó alguien. «De Arizona», respondió Santiago. «Pero originalmente mi familia es de Sonora. Soy apache chiricahua. ¿Y qué lo trae por estos rumbos?». Hubo una pausa larga antes de que Santiago respondiera. «Busco algo que perdí hace mucho tiempo. Tal vez lo encuentre aquí, tal vez no, pero necesitaba venir». María Elena llevó personalmente el plato al comedor, algo que raramente hacía. Cuando se acercó a la mesa de Santiago, sus ojos se encontraron y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en la mirada de ese hombre que la conmovió profundamente. Dolor, sí, pero también una nobleza que trascendía las apariencias. «Gracias», dijo Santiago con voz suave. «Huele delicioso. Espero que le guste», respondió María Elena, sorprendida por la calidez en su propia voz. «Si necesita algo más, me avisa». Mientras Santiago comía, María Elena no podía evitar observarlo discretamente desde la cocina. Comía con elegancia silenciosa, saboreando cada bocado como alguien que había aprendido a valorar las cosas simples. De vez en cuando, levantaba la vista hacia la cocina y sus miradas se cruzaban en una conexión inexplicable. «El desayuno estuvo excelente», dijo Santiago al terminar. «¿Podría conocer a la cocinera? Me gustaría felicitarla personalmente». Don Roberto, incómodo, llamó a María Elena. Ella salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. «Soy María Elena Hernández», dijo con dignidad. «¿Todo estuvo a su gusto?» «Más que a mi gusto», respondió Santiago, levantándose respetuosamente. «Hace mucho tiempo que no comía algo preparado con tanto cariño. Se nota que cocina usted con el corazón». Las mejillas de María Elena se sonrojaron ligeramente. «Gracias, señor». «Santiago Guerrero», dijo él extendiendo la mano. «Y el placer es mío, señora Hernández». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica que los sorprendió. No fue solo un saludo, fue un reconocimiento mutuo, como si sus almas se hubieran estado buscando desde siempre. «¿Estará usted mucho tiempo en el pueblo?», preguntó María Elena, consciente de que todos escuchaban. «Depende», respondió Santiago sosteniendo su mirada. «Depende de lo que encuentre aquí». Después de pagar su cuenta, Santiago se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia María Elena. «Señora Hernández, ¿sabría usted de algún lugar donde pueda encontrar trabajo temporal? No soy exigente. Puedo hacer cualquier cosa». «Puede preguntar en el almacén de don Patricio», respondió María Elena. «Siempre necesita ayuda con los inventarios». «Gracias. Hasta la vista». Después de que Santiago se fue, el restaurante explotó en conversaciones. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Vieron cómo miraba a María Elena? Pobrecita, ya hasta se ilusiona con el forastero. A su edad, cualquier atención masculina le parece un milagro. Las palabras hirientes llovieron sobre María Elena como piedras, pero esta vez algo había cambiado. Por primera vez en años, se sintió vista, valorada como mujer. Santiago no la había mirado con lástima o burla, sino con respeto y algo que se parecía mucho a la admiración. Esa tarde, mientras regresaba a casa, María Elena pasó por la plaza principal y vio a Santiago sentado en una banca tocando su guitarra. La melodía que brotaba de las cuerdas era triste pero hermosa, como un lamento que hablaba de pérdidas y esperanzas. Algunas personas se habían detenido a escuchar, manteniendo cierta distancia, pero claramente cautivadas por la música. Santiago la vio pasar y le sonrió, sin dejar de tocar.
María Elena sintió que sus piernas temblaban ligeramente y aceleró el paso, pero no pudo evitar voltear una vez más. Él seguía mirándola, y en sus ojos había algo que la hacía sentir viva de una manera que había olvidado era posible. Esa noche, María Elena se quedó despierta más tiempo del usual, pensando en Santiago Guerrero. Había algo en él que despertaba en ella sentimientos que creía enterrados para siempre, pero también sabía que el pueblo ya estaba hablando y que los comentarios maliciosos no tardarían en llegar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, María Elena se durmió sonriendo. Los días siguientes transcurrieron en San Rafael del Desierto con una tensión palpable. Santiago había conseguido trabajo temporal en el almacén de don Patricio, donde su fuerza y experiencia rápidamente lo convirtieron en un empleado valorado. Sin embargo, los habitantes del pueblo lo observaban con desconfianza, como si fuera una tormenta que pudiera desatar su furia en cualquier momento. María Elena, por su parte, había notado cambios sutiles en sí misma. Se levantaba cada mañana con una energía renovada, elegía su ropa con más cuidado y se sorprendía tarareando mientras cocinaba. Lupita había sido la primera en notar estos cambios. «Señora María Elena», le dijo una mañana mientras preparaban verduras, «se ve usted radiante. ¿Pasó algo especial?» «No digas tonterías, Lupita», respondió María Elena, pero su sonrisa la traicionó. «Solo es que el tiempo está muy agradable». «Ajá», murmuró Lupita con una sonrisa cómplice. «Debe ser el tiempo que viene todas las mañanas a desayunar». Y efectivamente, Santiago había establecido una rutina. Cada mañana, a las 8 en punto, entraba al restaurante, saludaba cortésmente a todos y pedía el desayuno. Siempre solicitaba lo mismo: huevos rancheros, tortillas frescas y café cargado. Pero lo que realmente importaba eran esos momentos cuando María Elena salía de la cocina para preguntarle si todo estaba bien. «Buenos días, señora Hernández», decía Santiago cada vez, con esa voz profunda que hacía que el corazón de María Elena latiera más rápido. «Buenos días, señor Guerrero. ¿Cómo amaneció?» «Mucho mejor ahora», respondía él, y había algo en su mirada que le decía que no se refería solo al desayuno. Estas pequeñas conversaciones se habían convertido en el momento más esperado del día para ambos. Los demás clientes las observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación, pero Santiago y María Elena parecían existir en una burbuja donde solo importaban ellos dos. El miércoles de la tercera semana, Santiago se atrevió a dar un paso más. Después de terminar su desayuno, se dirigió directamente a María Elena. «Señora Hernández, ¿podría hablar con usted un momento? Es importante». María Elena sintió que se le aceleraba el pulso. «Por supuesto, ¿aquí está bien? Preferiría que fuera en privado si no es mucha molestia». Los murmullos en el restaurante se intensificaron. María Elena se quitó el delantal y salió con Santiago al pequeño patio trasero del restaurante, donde don Roberto guardaba suministros y donde había unas cuantas sillas bajo la sombra de un mezquite. «Quería agradecerle», comenzó Santiago con las manos nerviosamente entrelazadas. «Desde que llegué aquí, usted ha sido la única persona que me ha tratado con verdadera amabilidad. Eso significa mucho para alguien como yo». «No tiene nada que agradecer», respondió María Elena, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Solo trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí». «Precisamente por eso», dijo Santiago, dando un paso más cerca, «porque usted tiene un corazón noble, y quiero que sepa que no soy como las personas del pueblo creen que soy». María Elena lo miró a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que la conmovió. «¿Qué quiere decir?». Santiago suspiró profundamente antes de continuar. «Vine aquí huyendo de mi pasado, señora Hernández. Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hijo de 8 años en un accidente automovilístico. Yo manejaba. Fue culpa mía». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del patio. María Elena sintió que se le oprimía el corazón al ver el dolor crudo en los ojos de Santiago. «Desde entonces», continuó él, «he estado vagando, tratando de encontrar un lugar donde pueda vivir con este peso. Llegué aquí porque mi abuelo me habló de esta región, donde nuestros antepasados vivieron en paz durante años». «Santiago», murmuró María Elena, sin darse cuenta de que había usado su nombre de pila por primera vez. «Lo siento mucho. No puedo imaginar lo que ha sufrido». «El caso es», dijo Santiago mirándola directamente, «que desde que la conocí, por primera vez en 3 años, he sentido algo parecido a la paz. Cuando hablo con usted,
Cuando veo su sonrisa, es como si mi alma pudiera respirar otra vez. María Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Nunca nadie le había dicho algo tan hermoso, tan sincero. Yo también, susurró. Cuando usted llega por las mañanas es como si todo cobrara sentido. Sé que suena tonto, pero no suena tonto, interrumpió Santiago acercándose más. Suena como la verdad, y la verdad es que me estoy enamorando de usted, María Elena. A los 48 años, pensé que nunca volvería a sentir esto. El corazón de María Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Santiago podía escucharlo. Enamorándose de mí, de su bondad, de su fuerza, de la manera en que hace que todo lo que toca se vuelva especial, de cómo trata a Lupita como si fuera su hija, de cómo cocina con amor, de cómo camina por las calles con dignidad a pesar de las crueldades que dice la gente. Usted ha escuchado lo que dicen de mí, murmuró María Elena, avergonzada. He escuchado a personas pequeñas decir cosas pequeñas sobre una mujer extraordinaria, respondió Santiago con firmeza. Y me da coraje, porque no la conocen como yo estoy empezando a conocerla. María Elena sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Santiago, yo tengo 52 años. Soy una mujer mayor, sin experiencia en el amor. Las personas del pueblo tienen razón en algo. Soy rara, diferente. Santiago levantó su mano y, con infinita ternura, secó la lágrima de su rostro. María Elena, usted es perfecta exactamente como es. Su edad no importa, su pasado no importa. Lo que importa es cómo me hace sentir ahora, en este momento. ¿Y cómo la hace sentir?, preguntó María Elena apenas en un susurro. Viva, respondió Santiago. Por primera vez en 3 años me hace sentir vivo. En ese momento, María Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó a Santiago y, con una valentía que no sabía que poseía, tomó su mano entre las suyas. Yo también me siento viva cuando estoy con usted, admitió, pero tengo miedo. Miedo de lo que dirá la gente, miedo de no ser suficiente para usted. El único miedo que deberíamos tener, dijo Santiago, entrelazando sus dedos con los de ella, es el miedo a desperdiciar esta oportunidad que nos está dando la vida. Permanecieron así, tomados de la mano, mirándose a los ojos bajo la sombra del mezquite. El mundo exterior parecía haber desaparecido, y solo existían ellos dos almas heridas que habían encontrado consuelo mutuo. ¿Podría invitarla a caminar esta tarde?, preguntó Santiago. Después de que termine su trabajo. Me gustaría conocerla mejor, hablar con usted sin que todo el pueblo esté observando. María Elena asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Me encantaría. Entonces la esperaré en la plaza a las 6. Cuando regresaron al restaurante, los clientes los observaron con curiosidad renovada. María Elena se puso el delantal con manos temblorosas, pero había algo diferente en su postura, en su mirada. Santiago pagó su cuenta y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia María Elena. Hasta la tarde, señora Hernández. Hasta la tarde, señor Guerrero. Después de que Santiago se fue, el restaurante explotó en conversaciones. Don Roberto se acercó a María Elena con expresión preocupada. María Elena, ten cuidado. Ese hombre es un forastero. No sabemos nada de él. Sé todo lo que necesito saber, respondió María Elena con una serenidad que sorprendió a todos. Sé que es un hombre bueno. Lupita se acercó a ella con una sonrisa enorme. Señora María Elena, ¿va a salir con él? Vamos a caminar, respondió María Elena sin poder ocultar su felicidad. Solo vamos a caminar. Pero ambas sabían que sería mucho más que eso. Sería el comienzo de algo hermoso, algo que desafiaría todos los prejuicios de San Rafael del Desierto. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de emociones para María Elena. Sus manos trabajaban automáticamente preparando la comida, pero su mente volaba hacia la cita que tendría con Santiago. Cada pocos minutos se sorprendía sonriendo sin razón aparente, lo que no pasó desapercibido para los clientes habituales del restaurante. ¿Qué le pasa a María Elena?, susurró doña Remedios a su comadre doña Esperanza. Está como ida, sonriendo sola. Ya sabes qué le pasa, respondió doña Esperanza con tono burlón. Se le subió el apache a la cabeza. Pobrecita, a su edad ya ni sabe lo que hace. Pero María Elena había decidido que los comentarios maliciosos no iban a empañar su felicidad. Por primera vez en décadas se sentía verdaderamente viva, y eso valía más que toda la aprobación del pueblo. A las 5:30, María Elena se quitó el delantal y se dirigió al pequeño espejo que había en la cocina.
Se acomodó el cabello, se pellizcó las mejillas para darles color y se aplicó un poco de bálsamo labial. Lupita la observaba con una sonrisa maternal a pesar de ser 30 años menor. «Se ve hermosa, señora María Elena», le dijo con sinceridad, «pero sobre todo, se ve feliz». «Gracias, mijita», respondió María Elena nerviosa pero emocionada. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?» «Creo que está haciendo lo que su corazón le dice, y eso siempre es lo correcto». María Elena salió del restaurante con el corazón latiendo fuertemente. Las calles de San Rafael del Desierto se veían diferentes esa tarde, como si las hubiera pintado con colores más vivos. El sol del atardecer creaba sombras largas entre los edificios de adobe, y el aire llevaba el aroma de las flores de bugambilia que crecían en los patios. Santiago ya la esperaba en la plaza, sentado en la misma banca donde solía tocar su guitarra. Se había cambiado la ropa de trabajo por una camisa azul marino limpia y jeans oscuros. Cuando vio a María Elena acercarse, se levantó inmediatamente y caminó hacia ella. «María Elena», dijo, y su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más cálido. «Está usted preciosa». «Gracias», respondió ella, sintiendo que se sonrojaba. «¿Hacia dónde vamos?» «Pensé que podríamos caminar hacia el Cerro del Águila. Desde ahí se ve todo el valle al atardecer. Si le parece bien, claro». María Elena asintió, y comenzaron a caminar juntos por las calles del pueblo. Las miradas de los vecinos los siguieron como reflectores, pero esta vez María Elena no se sintió incómoda. Caminaba junto a Santiago con la cabeza en alto, consciente de que estaba escribiendo un nuevo capítulo de su vida. El sendero hacia el Cerro del Águila era empedrado y ligeramente empinado, bordeado por cactus y plantas del desierto. Mientras caminaban, Santiago le contó sobre su vida antes de la tragedia. «Trabajaba como ranger en el Parque Nacional de Chiricahua», explicó. «Mi esposa, Ana, era maestra de primaria y mi hijo David quería ser veterinario. Teníamos una vida sencilla pero feliz». «¿Cómo era David?», preguntó María Elena, sintiendo que era importante conocer esa parte de la vida de Santiago. Santiago se detuvo por un momento, mirando hacia las montañas. Era un niño especial, tenía la curiosidad de su madre y la terquedad de su padre. Le encantaban los animales, especialmente los caballos. Decía que cuando fuera grande iba a curar a todos los caballos del mundo. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Santiago y María Elena, sin pensarlo, tomó su mano. «Debe haber sido un niño maravilloso y estoy segura de que, esté donde esté, está orgulloso de su papá». «Algunos días lo creo», admitió Santiago. «Otros días pienso que me odian por haberlos matado». «Santiago», dijo María Elena deteniéndose y volteando hacia él, «fue un accidente. Los accidentes pasan y no siempre es culpa de alguien. Usted no es un asesino, es un hombre que perdió a su familia y que ha cargado con una culpa que no le corresponde». Santiago la miró con sorpresa. «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque lo veo en sus ojos», respondió María Elena con firmeza. «Veo a un hombre bueno que ha sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir. Y veo a alguien que merece ser feliz otra vez». Continuaron caminando en silencio, pero sus manos permanecieron entrelazadas. Cuando llegaron a la cima del cerro, el espectáculo que se desplegó ante ellos era impresionante. El valle se extendía como un tapete dorado bajo el sol del atardecer, con San Rafael del Desierto como un pequeño oasis en la inmensidad. «Es hermoso», murmuró María Elena. «Sí», respondió Santiago, pero estaba mirándola a ella. «Muy hermoso». Se sentaron en una roca plana contemplando el paisaje. Santiago rodeó los hombros de María Elena con su brazo y ella se acurrucó contra él, sintiendo una paz que no había experimentado nunca. «María Elena», dijo Santiago suavemente, «quiero que sepa que no estoy jugando con usted. Mis sentimientos son reales, tan reales como el dolor que he cargado estos años». «Los míos también son reales», respondió ella. «Pero tengo miedo, Santiago. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad». «Yo también tengo miedo», admitió él. «Miedo de no ser suficiente para usted. Miedo de que mi pasado la lastime. Miedo de volver a perder a alguien que amo». María Elena se incorporó para mirarlo a los ojos. «¿Ama?», Santiago asintió lentamente. «Sí, María Elena, la amo. Sé que es pronto. Sé que apenas nos conocemos, pero mi corazón reconoce al suyo. Es como si hubiera estado esperándola toda mi vida». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María Elena, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Yo también lo amo, Santiago. Y también sé que es loco,
pero no puedo evitarlo. Santiago tomó el rostro de María Elena entre sus manos y la besó con una ternura que hablaba de años de soledad transformados en gratitud. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanza, el primer beso de María Elena en más de 20 años. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María Elena. «El pueblo entero va a hablar». «Que hablen», respondió Santiago con determinación. «Yo ya he perdido demasiado tiempo preocupándome por lo que piensan los demás. No voy a desperdiciar la oportunidad de ser feliz con usted». Permanecieron en la cima del cerro hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Santiago le habló de sus tradiciones apaches, de cómo su abuela le enseñó a leer las estrellas y a encontrar dirección en los momentos difíciles. «Mi abuela decía que cada estrella representa un alma que ha encontrado su camino a casa», explicó, señalando hacia el cielo. «Creo que Ana y David están ahí, y creo que están contentos de que haya encontrado la paz». María Elena también compartió sus historias, hablándole de sus padres, de los sacrificios que hizo por su familia, de los sueños que había guardado en un rincón de su corazón. «Siempre soñé con tener una familia propia», confesó, «pero las circunstancias nunca se dieron. Ahora pienso que tal vez las cosas pasan cuando tienen que pasar». «Tal vez», concordó Santiago, «tal vez teníamos que vivir todo lo que vivimos para poder encontrarnos y valorar lo que tenemos». Cuando finalmente bajaron del cerro, tomados de la mano bajo la luz de la luna, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran dos personas solitarias cargando con el peso del pasado. Ahora eran dos almas que habían encontrado su hogar en el corazón del otro. Al llegar a la casa de María Elena, Santiago se detuvo en la puerta. «¿Podría verla mañana?», preguntó. «Después del trabajo podríamos cenar juntos. Conozco un lugar tranquilo fuera del pueblo». «Me encantaría», respondió María Elena, sintiéndose como una adolescente enamorada. Santiago la besó suavemente en la frente. «Buenas noches, mi amor». «Buenas noches, Santiago». Esa noche, María Elena se acostó con el corazón lleno de esperanza. Por primera vez en su vida se sentía completamente amada y valorada. El pueblo podía hablar todo lo que quisiera. Ella había encontrado su felicidad y no iba a dejar que nadie se la quitara. La noticia del romance entre María Elena y Santiago se extendió por San Rafael del Desierto como fuego en pastizal seco. Al día siguiente, cuando María Elena llegó al restaurante, pudo sentir inmediatamente que algo había cambiado. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando la veían. Las miradas la seguían con una intensidad nueva y los murmullos la acompañaban como una sombra malévola. «Buenos días», saludó María Elena al entrar, tratando de mantener la serenidad que había encontrado la noche anterior. Don Roberto la recibió con una expresión seria. «María Elena, necesitamos hablar, en privado». El corazón de María Elena se aceleró, pero asintió y siguió a don Roberto a su pequeña oficina detrás de la cocina. El hombre cerró la puerta y se volvió hacia ella con expresión preocupada. «María Elena, anoche medio pueblo te vio bajando del cerro con ese apache. Las lenguas no han parado de moverse desde entonces». «Don Roberto», comenzó María Elena, «mi vida privada no debería ser asunto de nadie más. Debería serlo cuando afecta mi negocio», respondió él con tono grave. «Esta mañana ya tuve 3 clientas que me dijeron que no van a venir mientras tú sigas trabajando aquí si continúas con esa relación». Las palabras golpearon a María Elena como bofetadas. «¿Me está corriendo por enamorarme?». «No te estoy corriendo», suspiró don Roberto, «pero te estoy pidiendo que pienses bien lo que estás haciendo. Ese hombre es un desconocido, un forastero. No sabemos nada de él y las personas están asustadas». «¿Asustadas de qué?», preguntó María Elena, sintiendo que la indignación crecía en su pecho. «De que una mujer de 52 años pueda ser feliz. Asustadas de que traiga problemas», respondió don Roberto. «Los apaches tienen fama de ser violentos, vengativos. ¿Qué pasa si está huyendo de algo? ¿Qué pasa si pone en peligro al pueblo?». María Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la injusticia de la situación. Había trabajado en ese restaurante durante 15 años. Había sido leal, responsable, había ayudado a levantar el negocio con su sazón incomparable, y ahora la estaban cuestionando por el simple hecho de haber encontrado el amor. «Don Roberto», dijo finalmente, «Santiago es un hombre bueno. Ha trabajado honestamente en el almacén de don Patricio, no ha causado ningún problema,
y me trata con respeto y cariño. Si las personas del pueblo prefieren sus prejuicios antes que conocer la verdad, ese es su problema, no el mío. María Elena, por favor, insistió don Roberto, piénsalo. Tienes un trabajo estable aquí, una reputación. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un hombre que conoces desde hace apenas unas semanas? Sí, respondió María Elena sin dudarlo, vale la pena, porque por primera vez en mi vida alguien me ve como soy realmente, no como el pueblo ha decidido que soy. Don Roberto suspiró claramente frustrado. Está bien, pero si las cosas se ponen difíciles, si perdemos clientes, voy a tener que tomar una decisión. María Elena asintió, entendiendo perfectamente la amenaza implícita. Lo entiendo. Durante toda la mañana, el ambiente en el restaurante fue tenso. Los clientes habituales llegaron, pero había una hostilidad palpable en el aire. Doña Remedios y doña Esperanza se instalaron en su mesa de siempre, pero esta vez sus voces no eran susurros discretos. «Es una vergüenza», decía doña Remedios en voz alta, «una mujer de su edad comportándose como una adolescente. Y con un apache», añadió doña Esperanza. «¿Qué sigue? ¿Que traiga a toda su tribu a vivir aquí?» María Elena siguió trabajando en la cocina, tratando de ignorar los comentarios, pero cada palabra se clavaba en su corazón como espinas. Lupita, que había llegado temprano, se acercó a ella con expresión preocupada. «Señora María Elena, no les haga caso. Son unas envidiosas que nunca han sentido lo que es el amor verdadero». «Gracias, mijita», respondió María Elena, agradecida por tener al menos una aliada, «pero me preocupa lo que esto pueda significar para mi trabajo. Si don Roberto la corre por ser feliz, entonces no merece tenerla aquí», declaró Lupita con indignación juvenil. A las 8 en punto, como cada mañana, Santiago entró al restaurante, pero esta vez, el silencio que siguió a su entrada fue absoluto y hostil. Todos los ojos estaban sobre él, y no había nada amigable en esas miradas. «Buenos días», saludó Santiago con su cortesía habitual, pero María Elena pudo notar la tensión en su voz. Nadie respondió. Santiago se dirigió a su mesa habitual, pero don Roberto lo interceptó. «Lo siento, pero esa mesa está reservada», mintió don Roberto. Santiago miró alrededor del restaurante medio vacío y entendió perfectamente lo que estaba pasando. Sin embargo, mantuvo la compostura. «¿Podría sentarme en otra mesa?» «Mire, señor», dijo don Roberto, claramente incómodo pero decidido. «Creo que sería mejor si buscara otro lugar para desayunar». El silencio se volvió ensordecedor. María Elena salió de la cocina como impulsada por un resorte. «Don Roberto, ¿qué está haciendo?» «Lo que es mejor para el negocio», respondió él sin mirarla a los ojos. Santiago se acercó a María Elena con una sonrisa triste. «Está bien, María Elena, no quiero causarle problemas». «No», dijo María Elena con voz firme. «Esto no está bien». Se quitó el delantal y lo arrojó sobre el mostrador. «Si Santiago no puede comer aquí, entonces yo tampoco puedo trabajar aquí». «María Elena, no hagas una tontería», suplicó don Roberto. «La tontería sería quedarme en un lugar donde no se respeta mi dignidad», respondió ella, tomando su bolso. «Señor Guerrero, ¿me acompaña? Conozco otro lugar donde podemos desayunar». Santiago la miró con admiración y amor. «Será un honor acompañarla, señora Hernández». Salieron del restaurante tomados de la mano, dejando atrás un silencio atónito. Afuera, las calles estaban llenas de vecinos que se habían reunido como buitres atraídos por el drama. «¡Ahí van!», gritó alguien. «¡La loca y el salvaje! Vergüenza debería darte, María Elena», le gritó doña Carmen. «¡A tu edad!». Santiago se detuvo bruscamente y se volvió hacia la multitud. Su voz, cuando habló, tenía la autoridad de siglos de dignidad apache. «Señoras y señores», dijo, y su presencia era tan imponente que todos callaron. «Entiendo que mi presencia aquí los inquieta, pero quiero que sepan que María Elena Hernández es la mujer más noble, generosa y valiente que he conocido en mi vida. Si ustedes no pueden ver eso, es porque la envidia y los prejuicios los han cegado». «No necesitamos lecciones de un forastero», gritó alguien desde atrás. «Tienen razón», respondió Santiago con calma. «Soy un forastero, pero también soy un hombre que reconoce la bondad cuando la ve. Y María Elena tiene más bondad en su dedo meñique que todos ustedes juntos en sus corazones». María Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de orgullo. Nunca nadie la había defendido así. «Vámonos», le susurró a Santiago.
Caminaron por las calles del pueblo mientras las voces hostiles los seguían. Algunos vecinos los miraban con curiosidad, otros con franca hostilidad. Pero María Elena caminaba con la cabeza en alto, porque sabía que había tomado la decisión correcta. ¿A dónde vamos?, preguntó Santiago. A la casa de doña Eulalia, respondió María Elena. Ella tiene una pequeña fonda al otro lado del pueblo. Es buena gente. Doña Eulalia, una mujer de 70 años con ojos bondadosos, los recibió sin preguntas. Les sirvió un desayuno sencillo pero delicioso, y mientras comían, María Elena y Santiago hablaron sobre lo que acababa de pasar. «Lo siento», dijo Santiago, «por mi culpa perdiste tu trabajo». «No perdí nada que valiera la pena conservar», respondió María Elena con firmeza, «y gané algo mucho más importante, mi dignidad. ¿Qué vamos a hacer ahora?». María Elena sonrió, y en esa sonrisa había una determinación que Santiago no había visto antes. «Vamos a demostrarles que estaban equivocados. Vamos a ser felices, Santiago, y vamos a hacerlo aquí, en este pueblo, les guste o no». Santiago tomó su mano sobre la mesa. «¿Estás segura? Podríamos irnos a otro lugar, empezar de nuevo». «No», dijo María Elena. «He vivido toda mi vida tratando de complacer a otros. Ahora es tiempo de vivir para mí, para nosotros». Esa tarde, cuando regresaron al centro del pueblo, algo había cambiado. La tormenta de prejuicios había estallado, pero también había revelado la fuerza del amor que los unía. Ya no eran dos personas solitarias buscando aceptación. Ahora eran un equipo, unidos contra todo lo que el mundo pudiera arrojarles. El verdadero desafío apenas comenzaba. 2 meses habían pasado desde el incidente en el restaurante, y San Rafael del Desierto había aprendido a vivir con la presencia de la pareja más controversial de su historia. María Elena y Santiago habían encontrado su propio camino, creando una vida juntos que desafiaba todas las expectativas del pueblo. Con sus ahorros de 15 años trabajando en el restaurante, María Elena había logrado rentar un pequeño local en la calle principal y había abierto Corazón del Desierto, una fonda que rápidamente se ganó la reputación de servir la mejor comida casera de la región. Santiago, con su experiencia en trabajos diversos, se había convertido en su socio y ayudante, manejando las mesas y apoyando en la cocina. Al principio, solo los viajeros de paso y algunos vecinos curiosos se atrevían a entrar, pero la calidad incomparable de la comida de María Elena y la amabilidad genuina de Santiago fueron ganando corazones poco a poco. Incluso algunos de los más escépticos comenzaron a admitir a regañadientes que tal vez se habían equivocado. Lupita había renunciado al restaurante de don Roberto para unirse a María Elena, y su lealtad había sido un factor crucial en el éxito de la nueva empresa. Los tres trabajaban como una familia, creando un ambiente cálido que contrastaba notablemente con la frialdad que María Elena había experimentado durante tantos años. Una tarde de viernes, mientras María Elena preparaba mole para la cena especial del fin de semana, Santiago se acercó a ella con una expresión nerviosa que no había visto desde sus primeros días juntos. «María Elena», dijo secándose las manos en el delantal, «necesito hablar contigo». «Claro, mi amor», respondió ella, notando inmediatamente el tono serio en su voz. «¿Pasa algo?». Santiago tomó sus manos entre las suyas, como había hecho aquella primera tarde en el patio del restaurante de don Roberto. «Quiero pedirte algo importante, algo que he estado pensando durante semanas». El corazón de María Elena se aceleró. «¿Qué es?». «Quiero que te cases conmigo», dijo Santiago, mirándola directamente a los ojos. «Sé que ambos hemos vivido mucho, que ambos llevamos cicatrices del pasado, pero contigo he encontrado una paz que pensé que nunca volvería a sentir. Quiero pasar el resto de mi vida amándote, cuidándote y construyendo algo hermoso juntos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. Durante toda su vida había soñado con este momento, pero había llegado a resignarse a que nunca sucedería. Ahora, a los 52 años, el hombre que amaba le estaba pidiendo que fuera su esposa. «Sí», susurró apenas audible. Luego más fuerte, «Sí, Santiago, sí quiero casarme contigo». Santiago la levantó en sus brazos y la hizo girar en la pequeña cocina, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Lupita, que había escuchado desde el comedor, entró corriendo con los ojos brillantes de emoción. «¡Lo sabía!», gritó, abrazándolos a ambos. «Sabía que esto iba a pasar, voy a ser la madrina». La noticia de la boda se extendió por el pueblo, como todas las noticias en San Rafael del Desierto.
rápido y con muchas variaciones. Algunos reaccionaron con indignación renovada, otros con curiosidad y unos pocos con genuina alegría. Don Roberto, cuyo restaurante había perdido considerablemente clientela desde que María Elena se fue, se presentó en Corazón del Desierto una tarde con una expresión humilde que María Elena nunca le había visto. «María Elena», dijo, girando su sombrero entre las manos, «vine a pedirte perdón y a felicitarte por tu compromiso». María Elena lo miró por un momento, viendo en él al hombre que una vez la había defendido contra las habladurías del pueblo antes de que el miedo lo hiciera traicionar esa lealtad. «Gracias, don Roberto», dijo finalmente. «El perdón ya lo tiene, y si alguna vez quiere probar el mole de Santiago será bienvenido». Santiago había resultado ser un cocinero sorprendentemente talentoso, especializándose en platillos tradicionales apaches que fusionaba creativamente con la cocina mexicana. Su mole con especias del desierto se había vuelto la especialidad de la casa. La boda se planeó para un sábado de octubre, cuando el calor del verano había cedido y el aire del desierto llevaba la promesa del otoño. María Elena había decidido casarse en la pequeña iglesia del pueblo, no porque necesitara la aprobación de la comunidad, sino porque quería demostrar que no se avergonzaba de su amor. El padre Miguel, un hombre mayor que había conocido a María Elena desde niña, había aceptado oficiar la ceremonia después de varias conversaciones con la pareja. Había quedado impresionado por la sinceridad de sus sentimientos y por la transformación positiva que había visto en María Elena. Nunca la había visto tan radiante, le confesó Santiago una tarde. Es como si hubiera encontrado la luz que llevaba dentro. La semana antes de la boda algo inesperado sucedió. Una caravana de 3 vehículos llegó al pueblo y de ellos descendieron varios hombres y mujeres de rasgos indígenas, vestidos con una mezcla de ropa moderna y tradicional. Preguntaron por Santiago Guerrero y cuando lo encontraron en la fonda, la reunión fue emotiva. «Primo», dijo un hombre mayor con cabello blanco trenzado, abrazando a Santiago, «te hemos estado buscando durante 2 años». Resultó que eran miembros de la familia extendida de Santiago, apaches, chiricahuas, que habían venido desde Arizona y Sonora al enterarse, a través de la red de comunicación indígena, de que Santiago había encontrado la paz y el amor en un pequeño pueblo mexicano. «Cuando supimos que te ibas a casar», explicó una mujer mayor que resultó ser su tía, «supimos que teníamos que estar aquí. Ana y David habrían querido que fueras feliz». La presencia de la familia de Santiago transformó completamente la percepción del pueblo sobre la boda. De repente, no era solo la solterona casándose con el forastero, sino una celebración cultural rica y significativa. Los visitantes compartieron historias de Santiago, hablaron de sus tradiciones y, más importante, mostraron a los habitantes de San Rafael del Desierto que Santiago venía de una familia amorosa y respetable. El día de la boda, la iglesia se llenó de una manera que nadie había anticipado. Estaban los familiares de Santiago, varios viajeros que habían conocido la fonda durante sus visitas, algunos vecinos genuinamente felices por la pareja y otros que habían venido simplemente por curiosidad. María Elena caminó hacia el altar, vestida con un sencillo vestido blanco que ella misma había elegido, llevando un ramo de flores del desierto que Santiago había recolectado esa mañana. No tenía padre que la entregara, pero Lupita caminó a su lado como su dama de honor y hermana del corazón. Santiago la esperaba junto al altar, vestido con una camisa blanca bordada que su tía le había traído, una mezcla perfecta de elegancia y tradición. Cuando sus ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. «Queridos hermanos», comenzó el padre Miguel, «estamos aquí para celebrar el amor entre María Elena y Santiago, un amor que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad». Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos. Santiago prometió amar a María Elena como ella merecía ser amada, honrar sus sueños y ser su compañero en todas las aventuras que la vida les deparara. María Elena prometió aceptar el pasado de Santiago sin juzgarlo, apoyar sus esperanzas futuras y crear con él un hogar lleno de amor y comprensión. Y cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno y lleno de promesas. La iglesia estalló en aplausos y María Elena se dio cuenta de que muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. La recepción se realizó en la plaza del pueblo, con mesas largas llenas de comida preparada por María Elena y Santiago,
música tradicional tocada por los familiares de Santiago y una alegría contagiosa que transformó San Rafael del Desierto en un lugar de celebración. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron y la pareja se retiró a su nueva casa, que habían comprado juntos con las ganancias de la fonda, María Elena se miró en el espejo y vio algo que no había visto en décadas: una mujer completamente realizada. ¿En qué piensas?, preguntó Santiago abrazándola desde atrás. Pienso en que durante 52 años el pueblo me hizo creer que era rara, que estaba incompleta, respondió María Elena, pero la verdad es que solo estaba esperando al momento correcto, a la persona correcta. Y yo estaba perdido en mi dolor, creyendo que nunca volvería a ser feliz, añadió Santiago. Pero tú me enseñaste que el amor puede sanar cualquier herida. Miraron por la ventana hacia las estrellas del desierto, hacia el futuro lleno de posibilidades que se extendía ante ellos. María Elena Guerrero, le gustaba el sonido de su nuevo nombre, había demostrado que el amor verdadero no conoce de edades, prejuicios o heridas del pasado. En San Rafael del Desierto, la historia de María Elena y Santiago se convertiría en leyenda, recordando a las futuras generaciones que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad y que el amor verdadero siempre triunfa sobre la ignorancia y los prejuicios. Su fonda se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde todos eran bienvenidos y donde el amor se servía en cada plato. Y cada noche, después de cerrar, María Elena y Santiago se sentaban en su portal a tocar la guitarra y a agradecer a las estrellas por haberlos guiado el uno hacia el otro. 5 años habían transformado San Rafael del Desierto de maneras que nadie habría imaginado. La pequeña fonda Corazón del Desierto se había convertido en una parada obligatoria para viajeros de todo México y del sur de Estados Unidos. Guías turísticas mencionaban el lugar como un oasis de sabor auténtico, donde se fusionan las tradiciones apache y mexicana. Pero los lugareños sabían que la verdadera magia del lugar no estaba solo en la comida, sino en la historia de amor que había dado origen a todo. María Elena, ahora de 57 años, se movía por la cocina expandida con la gracia de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Su cabello, ahora completamente plateado, lo llevaba recogido en un moño elegante que realzaba las líneas de expresión que el tiempo y la felicidad habían grabado en su rostro. Santiago, de 53 años, había desarrollado una presencia serena y sabia que lo convertía en el confidente natural de muchos visitantes que llegaban buscando más que una buena comida. «Abuela María Elena», gritó una voz infantil desde el comedor. «Ya llegó la señora Carmen con sus nietos». La voz pertenecía a Sofía, de 8 años, la hija de Lupita, quien había encontrado el amor propio y se había casado con un maestro de la escuela local 2 años atrás. Sofía había adoptado a María Elena y Santiago como sus abuelos del corazón, llamándolos abuela y abuelo del desierto, con el cariño genuino que solo los niños pueden ofrecer. María Elena sonrió, secándose las manos en el delantal bordado que Santiago le había regalado en su 3er aniversario de bodas. Doña Carmen, la misma mujer que años atrás la había llamado solterona y había sido una de sus críticas más feroces, ahora era una de sus clientas más fieles y había traído a sus nietos de la capital para que conocieran la mejor cocinera del norte de México. «Dile que ya está lista su mesa especial», respondió María Elena a Sofía, refiriéndose a la mesa junto a la ventana que doña Carmen siempre reservaba cuando venía con su familia. El perdón había llegado gradualmente, no a través de disculpas grandilocuentes, sino mediante pequeños gestos cotidianos. Doña Carmen había sido una de las primeras en reconocer, aunque nunca lo dijera abiertamente, que se había equivocado respecto a Santiago y María Elena. El proceso había comenzado cuando su propio hijo, un médico exitoso de la Ciudad de México, había llegado al pueblo para conocer la famosa fonda y había quedado tan impresionado con Santiago que había pasado horas conversando con él sobre medicina tradicional apache. «Ese hombre sabe más sobre plantas medicinales que muchos de mis colegas», le había dicho a su madre. «Y la manera en que trata a su esposa, ojalá todos los matrimonios fueran así». Santiago había desarrollado una reputación como conocedor de remedios naturales, una habilidad que había heredado de su abuela apache y que ahora compartía generosamente con quien lo necesitara.
Su pequeño jardín detrás de la fonda se había convertido en un herbolario que atraía la atención de médicos, investigadores y curiosos de plantas medicinales. «Mi amor», dijo Santiago, entrando a la cocina con su paso característico, silencioso pero firme, «tenemos visitas especiales hoy». «¿Quiénes son?», preguntó María Elena, aunque la sonrisa en el rostro de su esposo ya le daba una pista. «Mis primos de Arizona trajeron a unos documentalistas. Quieren hacer un programa sobre cómo las tradiciones indígenas se preservan y adaptan en las comunidades modernas. Quieren entrevistarnos». María Elena sintió una mezcla de nervios y orgullo. Durante estos 5 años, su historia había trascendido las fronteras del pueblo. Periodistas, escritores y ahora documentalistas habían llegado atraídos por lo que algunos llamaban el milagro de San Rafael del Desierto. Cómo una historia de amor había transformado no solo a 2 personas, sino a toda una comunidad. «¿Estás seguro de que debemos hacerlo?», preguntó María Elena. «Nuestra historia es simple. No sé si será interesante para otras personas». Santiago se acercó a ella y tomó sus manos, un gesto que se había vuelto su ritual diario. «Nuestra historia es poderosa precisamente porque es simple. Demuestra que el amor verdadero puede cambiar el mundo, una persona a la vez». Mientras preparaban el almuerzo para los documentalistas, María Elena reflexionó sobre los cambios que habían ocurrido. Lupita ahora manejaba el servicio del restaurante con la eficiencia de alguien que había encontrado su vocación. Varios jóvenes del pueblo trabajaban para ellos, aprendiendo no solo sobre cocina y servicio, sino sobre valores como respeto, inclusión y trabajo en equipo. Don Roberto había cerrado su restaurante el año anterior, no por falta de clientes, sino porque había decidido retirarse. En una conversación privada con María Elena, había admitido que nunca había logrado recuperar el ambiente especial que ella había llevado a su establecimiento durante 15 años. «El sabor se puede copiar», le había dicho, «pero el alma que le ponías a la comida, eso no se puede enseñar». La llegada de los documentalistas causó un pequeño revuelo en el pueblo. La cámara capturó no solo las entrevistas con María Elena y Santiago, sino también las voces de los vecinos que habían sido testigos de la transformación. «Al principio pensamos que iba a traer problemas», admitió don Patricio frente a la cámara, «pero Santiago ha sido uno de los empleados más trabajadores y honestos que he tenido. Y María Elena, bueno, María Elena siempre fue especial, solo que a veces tardamos en reconocer lo que tenemos enfrente». El padre Miguel también participó en el documental, reflexionando sobre cómo la historia de la pareja había fortalecido la fe de muchos en el pueblo. «Cuando veo a Santiago y María Elena», dijo, «veo la prueba de que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, aunque a veces no los entendamos hasta que se revelan». Durante la entrevista principal, María Elena y Santiago compartieron no solo su historia de amor, sino también las lecciones que habían aprendido. «La edad es solo un número», dijo María Elena mirando directamente a la cámara. «A los 52 años, encontré el amor de mi vida. A cualquier mujer que piense que es demasiado tarde para ser feliz, le digo que la vida apenas está comenzando cuando decides vivir para ti misma». Santiago añadió, «El dolor del pasado no tiene que definir nuestro futuro. María Elena me enseñó que es posible honrar a quienes hemos perdido mientras construimos algo nuevo y hermoso». Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando hablaron sobre el hijo que nunca tuvieron juntos, pero sobre cómo habían encontrado una familia extendida en toda la comunidad. «Sofía nos llama abuelos», explicó María Elena con lágrimas en los ojos. «Los jóvenes que trabajan con nosotros nos piden consejo como si fuéramos sus padres. Nuestra familia es más grande de lo que nunca imaginamos que podría ser». El documental también capturó un momento especial, la celebración del 5º aniversario de bodas de la pareja. Todo el pueblo se reunió en la plaza para una fiesta que duró hasta altas horas de la noche, con música tradicional, bailes y una abundancia de comida preparada por María Elena y Santiago. «Hace 5 años», dijo María Elena en su discurso de agradecimiento, «yo era una mujer invisible en este pueblo. Hoy, gracias al amor de Santiago y al perdón de todos ustedes, soy la mujer más feliz del mundo». La cámara capturó el momento en que Santiago tomó la guitarra y cantó una canción que había compuesto para María Elena, una melodía apache adaptada con letras en español que hablaba de 2 almas que se encontraron en el desierto y crearon un oasis de amor. Cuando los documentalistas se fueron,
Prometiendo que la historia sería vista por millones de personas, María Elena y Santiago se sentaron en su portal favorito, mirando las estrellas como habían hecho durante 5 años. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Santiago abrazando a su esposa. Solo de una cosa, respondió María Elena, de haber esperado tanto tiempo para defender mi derecho a ser feliz. Tal vez tenía que ser así, reflexionó Santiago. Tal vez ambos necesitábamos vivir todo lo que vivimos para poder valorar lo que tenemos ahora. En la distancia, podían escuchar las voces de los vecinos que regresaban a sus casas después de la celebración, comentando sobre la fiesta, sobre lo bien que se veía la pareja, sobre lo mucho que había cambiado el pueblo para mejor. San Rafael del Desierto había aprendido una lección valiosa, que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo viven, sino que tiene el poder de sanar comunidades enteras. La historia de María Elena y Santiago se había convertido en el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, y que cuando el amor es auténtico, puede vencer cualquier prejuicio. Esa noche, como todas las noches de los últimos 5 años, María Elena se durmió sonriendo, sabiendo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también su lugar en el mundo.